Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Hoy te toca a ti la introducción. Sí, eso es Tú sabes para presionar un poco. tú sabes que tú eres el que sabe siempre hacer la introducción. Hey, señores, ¿cómo están ustedes? No, que va, que va. Bueno, otra entrega más de Gema de Amor. Yo creo que estamos haciendo un pequeño aporte con esto, ¿verdad? Yo creo que De hecho, sí. hay gente que me llama y me escribe. Siempre me escriben. ¿Sabe quiénes siempre me escriben cuando... De hecho, hubo una semana que tuvimos algún inconveniente y siempre escriben, ¿qué pasa? Estoy esperando. Soribel y Clara Wanda, siempre están alerta el miércoles qué está pasando con eso porque ellos lo comparten con otras personas. Ok. No, Exacto. eso es bueno realmente, ¿tú entiendes? Sí, Porque sí, sí, hay personas que están pendientes de este tipo de material que uno sube. así es. Entonces, el tema que nos compete hoy es un tema difícil. Y es un tema difícil porque si nosotros hacemos un análisis de la razón o una de las razones principales del por qué tanto divorcio, vamos a llegar a un acuerdo unánime. La mayoría de los divorcios vienen por problemas económicos. Sí. Bueno, tú sabes que el dinero juega un papel importante, tú entiendes, en el desenvolvimiento de la vida del ser humano. Sí, Y en la medida que ha pasado el tiempo, o que hemos avanzado en el tiempo, a medida que se han ido desarrollando los pueblos, por así decirlo, así es. el dinero ha comenzado a formar podríamos decir que algo donde gira casi muchas cosas de la vida, ¿verdad? Por antes en el pasado, el dinero no existía, y estoy hablando de un tiempo pero muy atrás. El dinero realmente no existía y lo que existía eran intercambios, ¿tú Sí, entiendes? sí. Trueque, Y como las cosas de valor eran las cosas que tú necesitabas para vivir, por ejemplo, una gallina o comida o quizá alguna carreta, ¿tú me entiendes? Todas esas cosas eran lo que se usaban para intercambiar antes. Ahora, ¿qué sucede? En la medida que el dinero se fue popularizando más, porque yo recuerdo, por ejemplo, que yo le preguntaba a mi suegro cómo era la vida en la época de él, cuando él estaba pequeño, y él me decía que a veces su mamá lo mandaba al colmado con huevos para intercambiar. O sea, oh, eso porque a yo te veces llevaba 2 huevos y tú me dabas 10 libras de carne después. bueno, no creo que estaban 10 libras de carne, pero sí él llevaba huevos para intercambiar por otras cosas que tenía necesidad. Entonces, el hecho del intercambio no podemos pensar que era algo que de la época paleolítica, No, no, no claro que estamos no. hablando de eso. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Sí, no era tan lejos atrás. Porque Entonces, aunque en la ciudad no se daba ese trueque, pero en los campos, por ejemplo, en República Dominicana, eso se daba. No bueno, hace tanto tiempo atrás. Se claro. daba eso de que tú tenías una gallina, yo mataba un puerco y tú querías que yo te diera carne de puerco, tú me mandabas la Se gallina y intercambiaban, yo te mandaba carne. claro. Un trueque extraño, porque yo no lo haría, pero Bueno, si tú estás harto de comer gallina y tú lo que quieres es puerco, o si te gusta el cerdo, tú vas a hacer intercambio. Pero la así idea es. es que en la medida en que el dinero se fue utilizando más y fue comenzando a ser el centro de lo que es el comercio, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya casi todo en la familia también giraba, comenzaba a girar, no casi todo, pero sí a nivel económico giraba en torno al dinero. Sí. Entonces, por eso está jugando el dinero un papel muy importante en el momento de hoy. No, es así. Entonces, cuando lo analizamos en el entorno de la pareja, nos damos cuenta de que hay en algunos casos que la razón de ser de la pareja es la parte económica. Cuando digo la razón de ser de la pareja es porque tú tienes una pareja que ambos trabajan, el uno y el otro trabajan, y se dividen los gastos. Tú pagas tal cosa, yo pago tal cosa y lo que quede es mío.
Y entonces cada uno de los dos quiere aumentar sus ingresos para que le quede más. Entonces, ya de ahí empezamos mal. Empezamos mal porque como pareja nosotros no podemos estar divididos en la parte económica. Si la Biblia dice, dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, esa una sola carne tiene que ver con la vida integral de la pareja. Mira, tú sabes que desde el punto de vista cultural, nosotros pertenecemos, todo el mundo, ¿no? Nosotros los dominicanos, en el caso de nosotros, somos dominicanos, venimos de una cultura en la que, por lo regular, el hombre es que suple todo, ¿entiendes? Y las mujeres tienen sus cosas aparte. Esa es la cultura en la que vivimos. Lamentablemente, hay una realidad que ha ido cambiando, ¿verdad? Lo que representaba un hombre en una familia hace 50 años no es lo mismo que representa ahora. No. Antes, yo recuerdo que yo estaba hablando con mi esposa y yo le decía, bueno, lo que pasa es que antes las mujeres se quedaban en las casas para cuidar a los niños y a los ancianos, porque también los ancianos se quedaban en la casa. De hecho, los pueblos se formaban era por familias, porque el hijo mío se casaba y se quedaba en una casa ahí al lado. Entonces, esos ancianos, ya esas personas adultas, se quedaban en las que no podían salir a trabajar, bueno, pues eran cuidados por las mujeres, ¿verdad? Entonces, quien suplía del alimento y de todo lo necesario era el hombre. Pero ¿qué pasa? Que realmente ahora tenemos un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque ahora mismo las mujeres salen a trabajar. Sí, no, y tiene que ver mucho, en esa línea de pensamiento que tú llevas, tiene que ver mucho también cómo ha cambiado el estilo de vida del ser humano. Claro. Porque en ese tiempo el hombre salía, pero ¿cuál era el trabajo que el hombre hacía? O sea, tú miras el comercio de ese tiempo y el comercio de hoy no es lo mismo. Tú miras el estilo de vida de ese tiempo, el estilo de vida de hoy, y hay una diferencia abismal que nos separa. Pero claro, si tú te pones a ver, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo en sí, la mayoría de los trabajos no son físicos, o sea, no son totalmente manuales, la mayoría de trabajos, son trabajos artesanales, podría por así decirlo. Por ejemplo, labrar la tierra es manual, sin embargo, hay mucha maquinaria todavía, o más bien que se implementan para el trabajo de la tierra. Entonces, realmente hay un paradigma nuevo en el cual yo entiendo que el ser humano moderno no ha podido como encajar o no ha podido cuajarlo bien. ¿Por qué? Porque la realidad es que si el matrimonio lo hizo Dios desde el punto de vista bíblico, ¿no? Nosotros como creyentes entendemos que eso es así. Entonces, si el matrimonio lo hizo Dios, tiene un propósito. Y no es y el propósito no es, como mucha gente piensa, que el hombre sea el proveedor, ¿no? Ahora Dios provee por todo, por cualquier medio. Sí, o sea, porque el proveedor es el Señor. Claro. O sea, no es que, tú eres el encargado de proveer. No, siempre el Señor es el proveedor. Claro. Usa cualquiera de los dos. Entonces, en base a lo que tú estás diciendo, me surge la siguiente pregunta, Héctor. ¿Ha afectado a la iglesia ese estilo de vida del mundo en cuanto a la parte económica? ¿Ha afectado también a la iglesia en las parejas, las relaciones matrimoniales, ese gastar, ese conseguir dinero e inclinar la balanza para un lado y entender en un momento, eso es el mundo que lo entiende, en un momento el mundo entiende que el hombre que tiene que hacer cuando a la mujer le conviene y viceversa, y habla del egoísmo del hombre, habla del egoísmo de la relación matrimonial, habla del egoísmo de la mujer, habla del pecado de ambos. Ahora, viendo eso a simple rasgo, ¿ha afectado eso a la iglesia hoy? Bueno, claro. Y mira, la cultura afecta mucho al ser humano en sentido general, porque nosotros venimos de un contexto cultural y eso lo traemos a la iglesia. ¿Tú entiendes? Todas esas cosas que nosotros teníamos o con las que queríamos, que hemos crecido, con las que hemos crecido en el mundo en el lugar donde nosotros nos desarrollamos, pues eso lo traemos también. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, ya sea por falta de enseñanza, por una deficiencia en la enseñanza bíblica, o quizá también por dejadez, o simple y sencillamente por algún pecado en particular que tenga la gente, pues deja de lado
lo que es la enseñanza bíblica en ese sentido. Y yo creo que una de las principales, pudiera decir, de esas que he mencionado, es precisamente la enseñanza bíblica, ¿tú entiendes? De lo que es y cómo lo que es y lo que representa el matrimonio y lo que representa cada persona en el matrimonio, ¿tú entiendes? Porque la realidad es que cuando entendemos, como tú decías ahorita, que quien suple es el Señor, entonces ya podemos ver que cualquier situación que se pueda dar, cuando nos suplen, o sea, cuando recibimos esas cosas, no lo recibimos porque fue fulano que lo buscó, no, lo recibimos porque fue Dios que lo dio. Y en ese punto, mirándolo desde esa perspectiva, la mujer cuando lleva el dinero, por ejemplo, a la casa, no puede decir, no, porque a él es que tiene que suplirlo, esa es su responsabilidad, yo no puedo hacer eso porque eso es para mí. No, no lo piensa de esa manera, porque se supone que tiene en su mente de que es Dios que lo suple, y se lo está supliendo y lo está supliendo en ese momento a través de ella. ¿Y tú crees, Héctor, que le quite hombría, o hombría no sería la palabra, posición, liderazgo al hombre, que sea la mujer la que produzca más ingresos que él? No, claro que no. No Es debería. que no estamos hablando. Yo no, creo que no debería. No, bueno, ya mirando desde el punto de vista personal, la gente pudiera sentirse así, Sí. pero la realidad es que eso no debe de quitarte hombría. O sea, eso es simple y sencillamente una forma como Dios bendice al matrimonio. Además, como quiera, yo creo que el factor principal es entender cuál es el propósito del matrimonio. ¿Tú entiendes? El propósito del matrimonio no es que tú te sientas más hombre que nadie, ni que la mujer se sienta más mujer que nadie. Ni que la mujer entienda que el hombre es hombre cuando va a hacer tal o cual cosa. No, claro, ni que la mujer tiene que ser sumisa, ¿tú entiendes? Obviamente, hay toda una teología en torno a eso y a esas cosas, pero hay que entenderla bien, porque por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando el Señor le manda que estén sujetas a su marido, así como al Señor, en torno a eso hay una mala información increíble, ¿tú entiendes? Porque hay personas que creen que la mujer tiene que estar sometida al hombre a pesar del maltrato y todas esas cosas. Eso no es así, claro, ¿tú entiendes? Claro. Eso no es lo que enseña la Biblia. No, de hecho, por eso es que establece como al Señor, ¿tú entiendes? Sí, y entonces, ¿cómo tú te sometes al Señor? ¿Cómo? Eso es lo que hay que investigar. Exacto. Entonces, no, y por eso tú tienes mujeres maltratadas que van a consejería y tú le dices, tienes que considerar, no, ese fue el hombre que Dios me dio y hasta que la muerte nos separe. Y he escuchado, no he tenido casos, pero sí he escuchado de mujeres que han sido maltratadas y han caído hasta en feminicidio porque ellas simplemente no razonan con eso. Y una cosa es enfrentarse a la Biblia de manera emocional y otra cosa es enfrentar a la Biblia de manera racional. Sí, mira, no me gusta la palabra feminicidio, pero bueno. Ya tú No, la no, mencionas. no, a mí tampoco, pero lo que pasa es que yo necesito que el que me esté escuchando tenga una idea de lo que yo soy, de lo que creo que no hay tal feminicidio. Pero el que me esté escuchando necesita tener una idea de lo que yo quiero, de lo que yo quiero Claro, decir. mira, hay que entender algo, así como el Señor manda y voy a tomar este punto, ¿verdad? Porque la idea no era tomar ese punto, porque estábamos hablando de algo ya más general, pero la idea de que la mujer tiene que someterse al hombre como al Señor, ese es el mandato que le da el Señor a la mujer, pero hay un mandato también para el hombre, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Hay una lucha muchas veces en los matrimonios de poderes. Sí. Por un lado, quizá la mujer espera que el hombre se comporte de una manera y el hombre espera que la mujer se comporte de una manera que no se está comportando ninguno de los dos. O la mujer espera que el hombre muestre que es la cabeza del hogar de alguna manera en particular, sin embargo, tiene sus reservas, ¿tú entiendes? Sí. Y quiere que haga algo, pero él no reacciona. O por otro lado, también está el mismo hombre esperando que la mujer le respete de alguna manera. Es como el libro de Amor y Respeto. Sí, el círculo. Mira. Pero fíjate lo interesante que es esa parte que tú estás diciendo ahora, que me hace pensar lo siguiente. Existen matrimonios donde el uno no sabe lo que cobra el otro. Sí, hay mucho. Hay- Yo, de hecho, en mi trabajo, Cuidado. hay varios compañeros que ellos dicen, no, yo no le puedo decir a la mujer cuánto yo gano, o si da un bonito, si dan un bono por ahí. Eso, bueno, cada quien entiende cómo va a hacer sus cosas. Sin embargo, el creyente no debería
de pensar de esa manera. No debería, sí. ¿entiendes? Entonces, porque en el punto que tú estabas diciendo sobre el hecho de que la Biblia dice que la mujer debe que someterse a su marido, pero antes de decir eso, dice Pablo en Efesios, que es donde dice eso, antes de decir eso, Pablo dice que tenemos que someternos los unos a los otros. El sometimiento es mutuo, ¿entiendes? O sea, luego Pablo pasa a dividirlo, cómo se debe someter uno y cómo debe someterse el otro, pero ya el primero dice que no es la mujer que tiene que someterse, que no es el hombre, que es un sometimiento mutuo, donde yo me someto a ella y donde ella se somete a mí. Por eso es que el principal, y de ahí que se desprenden casi todos los problemas, yo diría que todos los problemas del matrimonio, y es cuando nosotros no entendemos cuál es el propósito del matrimonio, ¿tú entiendes? ¿Cuál es el propósito de ese matrimonio? Porque al final, cuando yo entiendo cuál es el propósito del matrimonio, o de mi matrimonio, ¿verdad? De por qué yo estoy unido a esa persona, por qué yo estoy casado con esa persona, entonces ya esas cosas son secundarias, ¿tú entiendes? Y se supone que esas son informaciones importantes y esenciales, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el sueldo, esenciales para el desarrollo y buen funcionamiento del matrimonio, que la otra persona tiene que conocer, así mismo como tiene que conocer lo que yo gano, tiene que conocer lo que yo gasto y tiene que conocer las deudas que tenemos, porque al final el problema no será solo mío. Pues hay muchos hombres y muchas mujeres que se meten en lío y hacen lío y después la mujer se da cuenta o el hombre se da cuenta de que, óyeme, ¿y de dónde fulano? Ese hombre estaba enliado o esa mujer estaba enliado hasta la coronilla. Sí. Entonces al final, quien paga los platos rotos es aquella persona que no conocía nada. Sí, ¿Tú sí. entiendes? Lo pagan los dos, pero quien más le duele a esa persona. No es lo mismo si nos vamos a meter en un lío, un problema, un préstamo, lo que sea. Sí. Si nos vamos a meter que lo evaluemos ambos y que en base a los ingresos que nosotros tengamos, en base a lo que sea, pero que estemos los dos metidos, ¿tú entiendes? En el problema, porque al final somos los dos que vamos a salir o nos vamos a seguir niendo más, porque es un problema de ambos. Así es. Entonces me surge el hecho de que ¿cómo debería la pareja manejar los recursos que tienen para la familia? ¿Cuál debería ser la forma adecuada? Porque quien está viendo no dice, debe estar diciendo, pero sí, pero si ellos están diciendo que perfecto, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué debe hacer una pareja donde ambos tienen entrada, recursos económicos, que uno recibe una cantidad, otro recibe otra cantidad? ¿Cómo debe manejar eso? Que glorifiquen a Dios. Mira, en eso. Eso es muy delicado, ¿tú entiendes? ¿Por qué? En primer lugar, debe de haber una dinámica en la pareja que permita, ¿tú entiendes?, poner en ejecución ciertas normativas o ciertas cosas para que puedan mejorar, en primer lugar, las finanzas de la familia. Por ejemplo, yo comencé de temprano, de que me casé, pero hay personas, por Pero ejemplo, que tú comenzaste con con cierta normativa. Por ejemplo, yo no tengo un sueldo mío. Yo no tengo un sueldo mío. O sea, mi esposa sabe todo lo que yo gano, si me dan un bono, si me dan una dieta, si me dan lo que sea que me entre. Si hago un trabajo por ahí me gano alguito, también ella lo sabe, ella conoce todo eso. Y tenemos también las cuentas, excepto la de pago, porque evidentemente no se puede o no se debe, yo no sé si se puede, pero no se debe, ¿tú entiendes? Creo que no se puede. Pero ella no está en esa cuenta, ¿tú entiendes? Pero después todas las otras cuentas que yo tengo, ella está, ella puede sacar, no diga que tenemos que ir los dos, no, ella puede sacar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si ella tiene que sacar un dinero para cualquier necesidad que haya o lo que sea, ella lo puede hacer, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Como te decía, un tema un poco delicado porque hay, por un lado, hermanos que están casados o sea, su pareja es inconverso. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Hay otros que están casados que aunque la pareja es creyente, es una persona muy derrochadora. Sí. Pero fíjate, en el primer punto, de la que no son nosotros, pero espero que no te vaya la idea, en el asunto de que la pareja, que hay uno de los dos que no es cristiano, ahí el trato no es igual. No. O sea, tú tienes que entender que lo que te está diciendo la Biblia que debe hacer una pareja de cristianos, tú no te lo puedes aplicar si tu pareja no es creyente. ¿Entiendes? Entonces ahí hay cierta libertad en ese sentido, que no debería tener una pareja que sea cristiana,
que debe ser educada. Porque la parte que tú estás diciendo, por ejemplo, tú dices, pero una pareja cristiana donde hay uno más derrochador que el otro, bueno, necesita educación financiera. Yo creo que necesita más que educación financiera, arrepentimiento. Yo Sí, no quería decirlo así. bueno, lo que pasa es que la educación financiera es para tú mejorar Ujú. el ¿Y por qué tú los dices gastos. arrepentimiento? ¿Por qué tú dices arrepentimiento? Porque una persona que es derrochadora, lo más probable es que en su corazón está buscando algo para llenar, ¿tú entiendes? O sea, está buscando una cosa que pueda suplir alguna necesidad espiritual, ¿tú entiendes? O puede ser que su orgullo esté disparado y hay cosas que hacen esos gastos para mantener su orgullo intacto. También, Hay gente que gasta desmedidamente solo para que digan que ellos para que lo vean. y que lo vean y que eso tiene que ver directamente con el pecado del orgullo. La realidad es que eso está relacionado a un pecado, ¿tú Ujú. entiendes? El ser derrochador. Porque por un lado tú te pones a ver lo que tú estabas diciendo, ¿por qué rayos tú tienes que mostrar algo a otra persona? Hay una persona que se encarga de dar consejos financieros, que él decía, la gente pide prestado, o sea, no, perdón, la gente gasta lo que no tiene en cosas que no necesita para impresionar a gente que no conoce. O sea, 3 puntos. Sí. No tiene cosas que no necesita, compra para impresionar a gente que desconoce, a un desconocido, ¿tú entiendes? Eso es lo que vemos a diario. Entonces, Sí. ese tipo de personas que son derrochadoras, por ese lado, hay un grupo que lo hace de esa manera, que por ejemplo dicen, yo necesito, porque entonces ven esas cosas como una necesidad. Ujú. Ni siquiera se detienen a pensar si es realmente una necesidad o compartir o hablar con la otra pareja, con la pareja, mira, yo quiero comprar tal cosa, ¿qué tú crees? Porque yo te voy a decir algo, a veces uno mismo, en algún momento de su vida, uno como que se emociona y quiere como comprar algo, ¿tú Sí, entiendes? sí. Pero al comentarlo con una persona que tiene los pies sobre la tierra, esa persona le dice, no, pero ¿para qué esto y ¿Para qué? aquello? ¿Tú entiendes? Y uno desiste. Entonces, estas personas que son derrochadoras no lo conversan con nadie. Simple y sencillamente dicen, yo quiero comprar esto porque yo lo necesito. Yo quiero comprarme un Mercedes-Benz 2023 porque yo necesito un Mercedes-Benz. ¿Y para qué que tú necesitas ese Mercedes-Benz? No, para ir al trabajo. ¿Tú entiendes? O yo necesito una nevera que yo vi que está muy bonita, de 2 puertas, de verticales. Esa que se le pone música, Sí, que tienen una pantalla que tiene una grande. pantalla grande. Ya está un poquito cara, cuesta 250,000 pesos. Sí. Pero yo necesito la nevera, pero es que tú no ganas No, para esa nevera. Tú lo que ganas son 25,000 pesos. Sí. ¿Para qué te vas a comprar esa nevera? O sea, No hay son necesidad. cosas que muchas veces se dan. Y Sí, yo sí, creo que claro. eso es más común de lo que nosotros pensamos. Sí, mucho más común. Y el más común, no solamente de comprar, de hacer un crédito para comprar eso de manera innecesaria. Y cuando tú dices, bueno, tú coges un crédito a 6 meses, de cualquier cosa que tú necesites, hasta en la casa, tú coges un crédito a 6 meses. Y en 6 meses tú te das cuenta, eso que no era una necesidad, tú lo pagaste el doble. Claro. Tú no podías esperar 6 meses y comprarlo luego al CA y ese dinero te lo ahorraba. Claro, antes, la gente cuando quería comprar algo tenía la costumbre de ahorrar y esperar. El problema de la época en la que vivimos es que todo el mundo quiere las cosas para mañana, digo para ayer. Para el arte de ayer. Yo la quiero para ayer, porque realmente es ayer. En primer lugar no son necesidades No. y en segundo lugar la quieren para de una vez. ¿Te entiendes? Entonces eso hace que la gente se meta en mucho lío. Y por eso tú ves que hay muchas familias, muchas parejas que están endeudadas y a veces ninguno de los dos saben que están endeudados. Sí, sí. Ahora, ¿qué es o qué debería ser lo correcto en la finanza familiar? Yo entiendo que lo primero que hay que partir primero con hacer un presupuesto de gastos. ¿Qué estamos gastando? Bueno, ¿Qué está entrando? ¿Qué estamos gastando? Un presupuesto con todos los pasos. Una vez ya se pusieron de acuerdo. precisamente Te vi. ahí primero, yo creo que lo primero es conversar. Si son creyentes ambos,
Entonces, conversar, orar, eh, buscar primero cuál es el propósito de su matrimonio. ¿Tú entiendes? Entender el propósito de su matrimonio. Si hay que pedir perdón por algo en particular, pedir perdón y hacer un pacto en el que ellos se van, porque eso tiene que ser algo solemne, no es algo tan simple, porque la solemnidad yo diría que le da peso, ¿tú entiendes? A eso que se está haciendo. Y ¿Por cuando, y qué? cuando tú lo haces así, entonces tú lo tomas como un estilo de vida. No lo haces porque como que obligado, porque o delante de ella y por detrás otra cosa. La solemnidad le da el peso y la responsabilidad que te ve que amerita. Claro. Entonces, ese paso es importante. Yo diría que es el más importante. Si eso no se hace, todo lo otro se Lo va a otro caer. no se hace tampoco. Porque lo otro va a estar fundamentado en el dinero. ¿Tú entiendes? El hacer un presupuesto, en decir vamos a gastar, mira que va a estar solamente fundamentado en el dinero. Y si como va a estar solamente fundamentado en el dinero, es evidente que el corazón de ambos va a estar puesto en el dinero. Sí, pero ya una pareja que se puso de acuerdo y dijeron, mira, es verdad, lo hemos hecho mal. Nosotros la finanza no la estamos manejando bien. Tú tienes tus presupuestos por tu lado, yo por el mío. Nosotros tenemos que arreglar esto y vamos a hacer un solo presupuesto, vamos a tener una sola finanza. ¿Cómo lo hacemos? O sea, no sé cómo lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? A ese paso ahí es que me voy. Sí, no, claro, ya en ese caso, hacer el presupuesto que tú dijiste de gastos, de necesidades y de cosas que sean importantes. Importantes. Las cosas que sean necesidades y que sean importantes. Y una cosa que yo he aprendido de ti mismo, esto, es el hecho de que siempre tú no debes gastar todo lo que a ti te entra. Tienes que ahorrar. Claro. Y digo de ti porque siempre te he conocido a ti con esa filosofía de que todo lo que a uno le entra uno no lo puede gastar. Mira, Siempre hay que ahorrar. ya Y la pareja tiene que tener eso en cuenta. realmente tenemos poco tiempo ya. Sí. Iba a contar una anécdota. Pero dale la anécdota. Mira, yo recuerdo una vez que todo sucedió. Yo trabajaba normal y mi mamá se enfermó, había que operarla y yo necesitaba un dinero prestado porque había que pagar la cirugía de ella. Entonces, ¿qué sucede? Había una persona que prestaba dinero allá en el trabajo. Él ganaba menos que yo. Él ganaba menos que yo. Y yo fui y le pedí dinero prestado a esta persona. Y después yo me senté en mi casa y yo dije, ¿cómo es posible que él ganando menos que yo tenga que pedirle dinero prestado para yo resolver una situación así? Dije, no, nunca vuelvo a pedir dinero prestado. O sea, obviamente, para comprar una casa hay que pedir dinero prestado, Claro. si tú no tienes el dinero completo. Pero en fin, dije, nunca vuelvo a pedir dinero prestado así para eso. ¿Entiendes? Y comencé un proceso de ahorro. Hay cosas que se llaman ahorro de emergencia. Bien, hay muchas personas que ni siquiera lo conocen, ¿tú entiendes? Pero eso es algo que es fundamental Y dentro de y ese es presupuesto, sumamente importante. tú contemplas el ahorro de emergencia, el ahorro para vacaciones, todo lo que tiene, lo que tú lo programas todo ahí, porque a veces se da el caso también, en ese tenor que tú estás diciendo, yo conozco muchos casos como ese, donde el que gana menos que le presta al que gana más, porque el que gana más gasta al extremo. Y si el que gana menos, entonces trata de dedicarlo para ver cómo puede. Eso se da en muchos casos. Pero también se da el caso, Héctor, que se coge dinero prestado para todo. O sea, dinero prestado para vacacionar, dinero prestado para ir a un restaurante, dinero prestado. Y después tú ves la pareja en el tiempo me refiero a un año, el tiempo que tomaron el préstamo, ahogados porque están pagando una deuda que no era necesaria, que no debieron meterse en esa deuda porque no se planificaron. Bueno, lo que pasa es que los casos que tú pones son casos extremos de personas que lamentablemente tienen un problema serio del corazón. ¿Tú entiendes? Porque ¿cómo yo voy a coger dinero prestado para ir a un restaurante? Me imagino que hay personas así, pero caramba. Yo te lo digo desde mi experiencia, yo te lo estoy diciendo. Bueno. Yo no te lo estoy diciendo como un caso aislado.
Bueno, Son casos comunes y más de lo que tú te imaginas. me imagino que sí. Pero lo que te quiero decir es que son problemas, esos son problemas ya, yo diría que mayores. De todas maneras, la realidad es que para tú cambiar eso, en primer lugar eh, es doloroso. Porque un estilo de vida que tú llevabas, una forma de tú comportarte, cambiarlo radicalmente requiere mucho esfuerzo. Y ¿Tú sacrificio. entiendes? Y mucho sacrificio. El tú pasar de querer la cosa para ayer a tener las cosas en el tiempo en el que tú realmente lo puedes tener, porque no es que tú no lo puedes tener. O sea, el hecho de que tú digas, no, yo quiero comprarme el último iPhone, sí, tú te lo puedes comprar si tú haces tu plan de ahorro. El último iPhone no será el de este año. Quizá, depende, ¿tú entiendes? Puede ser el del año que viene, porque tú vas a comenzar a ahorrar desde ahora, ¿verdad? Para que en el año que viene o el año de arriba tú compres el último iPhone. Bueno, eso es así. No podemos, tenemos que ser claros en eso. Requiere mucho esfuerzo tú cambiar esa mentalidad, ¿tú entiendes? Pero a la larga, tiene unos resultados maravillosos. Sí. Hay un punto que yo quiero traerlo por los moños de atrás, una retrospectiva de atrás de algo que tú decías ahorita, para allá, para que vayamos cerrando. Es el hecho de la confianza. Cuando tú decías en un rato, que tú puedes sacar dinero y ella puede sacar dinero, es porque hay un elemento entre ustedes que se llama confianza. Y la confianza es primordial para que una pareja confíe en el otro en la parte económica. Sí. Si no hay confianza, yo le puedo decir a mi esposa, no, tú eres parte de ella, vamos a hacer, pero si no hay confianza, eso lo que va a terminar es enfermándome. Por eso decía que eso es muy delicado. Ponerlo en práctica es muy delicado porque si no hay confianza, tú puedes tener todo el deseo, todas las buenas intenciones del mundo. Si no hay confianza, eso no va a funcionar. Sí. Entonces lo que va a hacer es que van a terminar en peleas, en disgustos, ¿tú entiendes? Entonces lo primero que se tiene que construir es la confianza. Y es algo increíble. El matrimonio se supone que debe de estar fundamentado en la confianza, pero eso La práctica dice en otra la cosa. práctica es diferente. Eso es increíble. Y la práctica dice otra cosa. Entonces, lo primero que usted va a hacer, usted se va a sentar tranquilo y usted va a pensar en el nivel de confianza que hay entre usted y su pareja. Y trate de que, aunque usted diga, estamos bien en confianza, no está de más fortalecerlo. Nunca está de más pensar en fortalecer lo que ya tenemos. Fortalezca la confianza y luego entonces, después que usted entienda que están fortalecidos, que hay confianza, entonces vaya al segundo paso y es a arreglar las finanzas en su pareja. Así es, así es. Entonces, Lo primero es la confianza y descansar el propósito entender el propósito de su matrimonio, el matrimonio en sentido general, y entender que Dios es el suplidor. así es. Así que esperamos que les sea de provecho y nos vemos en una próxima entrega. Que Dios le bendiga. Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor.